Buen día a todos, es un gusto saber que nos están escuchando. Mi objetivo de la presentación es contar en qué están haciendo las empresas frente al riesgo del COVID y cómo tenemos que adecuarnos frente a esos riesgos como auditores y qué procedimientos tenemos que aplicar. El que les habla, Juan Carlos Gordich, profesional en Ciencias Económicas, miembro y a cargo de la Cátedra de Auditoría en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Me acompañan en esta presentación Carlos Rapizarda, contador público, licenciado en Administración, también profesor de auditoría, gerente coordinador del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, socio de una importante consultora de empresas. También me acompañan Walter Fernández, contador público, licenciado en Administración, también profesor de esta casa de estudios, presidente de la Comisión de Estudios de Auditoría del Consejo, especialista en contabilidad y auditoría del sector financiero, y también Facundo Di Natale, docente de esta facultad, contador público, licenciado en Administración, asesor externo también del Consejo y especialista en planeamiento y control de gestión del sector industrial. El audiovisual que nos va a acompañar y que nos va a contar qué es lo que estamos haciendo fue preparado especialmente por Paola Masuccelli, Daniela Ianello, Darío Ortelli, Julieta Delgado, Belén Céspedes, todos coordinados por Facundo Di Natale, a quienes agradecemos mucho un excelente trabajo. Procedimientos de auditoría en trabajo remoto en contexto COVID-19. Comencemos con un análisis del contexto a nivel cronológico. En diciembre del 2019 identifican un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, República Popular China. En 2020, en el mes de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública e importancia internacional. En marzo del mismo año, tras la propagación de esta nueva enfermedad, la OMS califica al COVID-19 como una pandemia. Y a pocos días de este anuncio, el Poder Ejecutivo argentino emitió el decreto 297-2020 de aislamiento social preventivo y obligatorio. Dentro de las principales medidas de aislamientos tomadas a nivel mundial, podemos mencionar el cierre de fronteras, la cancelación de vuelos locales e internacionales, restricción de la circulación terrestre y de transporte público, cancelación de actividades educativas, culturales y deportivas, y el cierre de comercios y sectores calificados como no esenciales, por ejemplo, la industria del espectáculo, indumentaria y calzado. Estas medidas tuvieron los siguientes efectos: recesión de la economía mundial, caída del consumo, baja de precios de los commodities, por ejemplo el petróleo, disminución en la demanda de productos que no fueran de primera necesidad, y los servicios también se vieron muy afectados, entre ellos el turismo, hotelería y entretenimiento. Todo ello generó gran incertidumbre en los mercados financieros. El auditor externo debe tener en cuenta los siguientes aspectos contables a la hora de realizar el encargo. En bienes de cambio, la baja rotación de las materias primas, insumos y productos terminados constituyen un punto principal en el análisis de la evaluación de las existencias finales. Adicionalmente, se deberán evaluar las políticas de créditos otorgadas para el rubro cuentas a cobrar y el incumplimiento de las obligaciones asumidas y reestructuración de pasivos. En los contratos de alquileres y leasing se deberán revisar los cambios en las condiciones contractuales. Las cuestiones mencionadas anteriormente requieren un análisis particular de los clientes y los nuevos convenios con proveedores que modifican la exigibilidad de los créditos y deudas, siendo importante la revisión de la exposición en corriente y no corriente. El análisis de las obligaciones laborales debe ser tenido en cuenta por el riesgo de posibles juicios y litigios con los empleados del ente. Se debe validar si las pólizas de seguros contratadas cubren o reparan el daño económico por las medidas del gobierno y su probabilidad de que el reclamo sea favorable. Finalmente, se deberán estudiar las posibles circunstancias que puedan obligar al ente a no poder hacer frente a la provisión, presentación y pago de impuesto a las ganancias, entre otros pasivos impositivos. Las previsiones se deberán revisar y recalcular debido a las posibles nuevas contingencias. El tratamiento contable de las subvenciones y ayudas del gobierno deberán ser evaluado en cada caso de corresponder. La resolución técnica de auditoría contempla las normas para el desarrollo del encargo. Los papeles de trabajo deberán documentar de manera eficiente la tarea realizada a distancia.
El tiempo y costo razonable toma mayor relevancia considerando cuestiones como el incremento de las reuniones por videollamada. En la planificación y ejecución se deberán analizar la significatividad y el riesgo de la detección que conlleva una auditoría en forma remota. En la aplicación de los procedimientos debemos hacer énfasis en la seguridad informática, y la obtención de la carta de gerencia toma un papel relevante. Para la revisión de los hechos posteriores será de gran importancia, dado que en este contexto deberemos asegurarnos que la empresa estará operando en los próximos 12 meses. El enfoque de auditoría deberá contemplar el aumento de la muestra e implementar procedimientos de mayor alcance. En la planificación se deberá tener en cuenta los efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio sobre el ente y los posibles riesgos del encargo, dadas las nuevas circunstancias de trabajo en remoto. En la etapa de ejecución hay que hacer un mayor énfasis en el supuesto de empresa en marcha y aplicación de procedimientos alternativos para cumplir con lo planeado. En la finalización y conclusión, la revisión de los hechos posteriores será fundamental para la emisión del informe del auditor. En la etapa de planificación de una auditoría remota se debe evaluar si los procesos implementados pueden realizarse de manera realista, accediendo a una buena visión general y a toda la información relevante. Además, se deberá tener en cuenta si nuestro equipo se encuentra capacitado y con la experiencia suficiente para llevar a cabo estas tareas. Algunos de los puntos que tenemos que analizar de manera profunda en la etapa de planificación es la seguridad y confidencialidad en cuanto a la protección de datos, dado que el aislamiento social preventivo y obligatorio puede traer complicaciones a las partes para llevar a cabo procedimientos. Se deberá incluir un párrafo en la carta de contratación donde se establezca que las partes buscarán alternativas de mutuo acuerdo para cumplir con la prestación mencionada en la misma. Como la reunión presencial con el ente no va a ser posible por las medidas ya mencionadas, es importante el uso de la tecnología para establecer la comunicación con el cliente. Una de estas alternativas puede ser reuniones a través de videollamadas. En estas reuniones es importante que validemos la identidad de todas las personas de la organización que intervienen en los procesos. En esta nueva modalidad debemos tomar acciones para abordar nuevos riesgos. Con respecto a los problemas de conexión, es fundamental contar con canales de comunicación alternativos por si la conexión falla. Encontrar un espacio tranquilo donde la reunión pueda llevarse adelante sin interrupciones. Tenemos que tomar todas las medidas necesarias para asegurarnos una buena conexión a Internet, como puede ser conectar un cable LAN directo al módem por si la señal de Wi-Fi es baja. Es importante planificar con tiempo la entrega de información con el cliente para minimizar el riesgo de retraso en la documentación. Una alternativa para agilizar el intercambio de información es implementar la utilización de software de nube. A muchos entes, la pandemia los encontró en una situación donde su personal no estaba acostumbrado al uso de las TICs. Por eso, la capacitación tiene una gran relevancia, al igual que nuestro equipo, que debe tener las capacitaciones sobre cómo desempeñarse en auditorías remotas. En este contexto, la etapa de ejecución debe adaptarse a la digitalización, asegurando que los procedimientos de auditoría sigan siendo efectivos para que la evidencia que obtengamos cumpla con los estándares de suficiencia y calidad. En los procedimientos de auditoría habituales, como la circularización a bancos, abogados, clientes y proveedores, se deben tomar ciertos recaudos por las posibles restricciones y faltas de respuestas. Una alternativa a esta problemática será analizar exhaustivamente las cuentas bancarias, préstamos e inversiones y, en caso de no recepción de respuesta para comprobar los saldos al cierre, ratificar la legitimidad de las direcciones de email de forma independiente e incrementar el envío de solicitudes. En los procedimientos de circularización debemos asegurar el origen de la respuesta de manera independiente, validando el teléfono en la página web, ratificando la legitimidad de la dirección de email y verificando si la firma digital es válida. Debido a la restricción de recepción de documentación de respaldo, se deberán tomar mayores recaudos para poder validar las afirmaciones como existencia y propiedad, utilizando herramientas tecnológicas que reemplacen la inspección visual en casos como toma de inventario, corte de documentación y arqueo de fondos. Dadas las medidas preventivas, el ente tendrá la imposibilidad o gran dificultad para transcribir los libros societarios, como libro inventario, inventario y balance, situación que deberá ser mencionada en nota a los estados contables e incluida en el párrafo adicional del informe del auditor. La toma de inventarios de bienes de cambio e inspecciones oculares de bienes de uso serán otro gran desafío donde se recomienda ampliar la muestra y solicitar al cliente mayores pruebas sustantivas, como por ejemplo filmaciones, imágenes y folletería. El procedimiento seguido deberá ser adecuadamente documentado.
Para la realización de toma de inventarios remotos se deberán tener en cuenta diferentes alternativas, como contratar un profesional con domicilio cercano a las instalaciones del cliente o utilizar herramientas tecnológicas como drones y cámaras para la transmisión en vivo. En caso de que no hayamos podido obtener evidencia de auditoría suficiente de manera remota y tengamos que concurrir a las locaciones del cliente a realizar un inventario físico, debemos tomar las recomendaciones de la OMS, las cuales son el uso de tapabocas, gafas, guantes, máscara y mameluco y el uso del alcohol 70% de concentración para sanitizar todas las superficies, lavado de manos después de la manipulación de cualquier objeto y la ventilación correcta de los ambientes. La etapa de conclusión es la que menos cambios ha sufrido, debido a que tenemos que seguir evaluando si la evidencia obtenida proporciona suficiente satisfacción de auditoría para poder emitir nuestro informe. La obtención de la carta de gerencia será un gran desafío, la cual deberá ser debidamente firmada de forma digital y posteriormente ratificada en manuscrita. En relación con los procedimientos alternativos para análisis de hechos posteriores y validación de estimaciones, será de aplicación, por ejemplo, la solicitud al cliente de material fotográfico u otros medios digitales, ampliación de la muestra y utilización de videollamadas. Dentro del marco normativo a tener en cuenta, es importante destacar que las normas contables y de auditoría no han sufrido cambios. Es recomendable que el profesional realice una lectura exhaustiva de la guía COVID-19 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, sobre la aplicación de normas de contabilidad y auditoría junto con las normas legales, provinciales, municipales en relación con el aislamiento social preventivo y obligatorio que puede afectar a su cliente. Desde el punto de vista de la auditoría, muchos procedimientos van a ser difíciles de ejecutar en virtud de las medidas de aislamiento. En este sentido, los procedimientos que presentan más problemas son aquellos que requieren una presencia física de los auditores, como los arqueos de caja o toma de inventarios. Los auditores deberán buscar alternativas que permitan realizar los procedimientos con el objetivo de evitar incluir una limitación en el alcance en el informe del auditor. Se destaca que es importante que el auditor conozca bien a su cliente, especialmente el ambiente computarizado de la sociedad. ¿Qué han hecho las empresas frente al riesgo del COVID? Hicieron muchas cosas. Lo primero, han formado comités o grupos de los principales funcionarios. Han participado CEOs, presidentes, las direcciones de recursos humanos, legales, comerciales, administrativas, para estar permanentemente al tanto. Grupos de WhatsApp o cualquier otra tecnología disponible. Donde el objetivo principal fue coordinar equipos especializados en la toma de decisiones para emergencias y para constantemente estar analizando los puntos fuertes y los puntos débiles que tienen en todos los procesos. También han hecho muchísimo foco en todo lo que es la debida comunicación. ¿Por qué debida comunicación? La gran mayoría de las empresas hemos tenido que entrar a trabajar en remoto, donde prácticamente de un día para otro de nuestras cómodas oficinas hemos tenido que trabajar y adaptar nuestras casas como parte de esas oficinas, donde tuvimos que asegurar una adecuada conexión, donde los equipos tenían que funcionar y tenían que estar bien coordinados con la empresa. Ahora, la comunicación ha sido fundamental, por lo cual acá se apuntó muy especialmente a la comunicación de la Dirección de Recursos Humanos con los empleados, la comunicación de las áreas comerciales y de marketing con los clientes, la comunicación de las áreas legales por todo lo que han sido las normativas frente al COVID y todas las disposiciones respecto de todo lo que son las reuniones no presenciales, muy especialmente reuniones de directorio, de asamblea, todo lo que ha sido administración de proveedores, que han sido fundamentales para mantener a las empresas funcionando, y todo lo que ha sido la comunicación
respecto al mantenimiento y cumplimiento de protocolos, porque parte de las empresas que han estado debidamente autorizadas han tenido que tener alguna presencia mínima física dentro de los edificios. ¿Qué otros aspectos han hecho foco o le han prestado muchísima importancia? Todo lo que es el centro de cómputos. Tengan en cuenta que para trabajar en remoto se puede hacer conectando las notebooks que tiene cada uno de los funcionarios y empleados dentro de sus casas con los equipos físicos que están dentro de las empresas, por lo cual ahí había que asegurar el permanente suministro eléctrico de esos equipos físicos, o también la conexión podía ser a través de los equipos virtuales. Los equipos virtuales son los que administran directamente por la inteligencia propia de los centros de cómputos, los equipos, donde se virtualizan las máquinas que utiliza cada uno de los empleados y funcionarios, por lo cual prácticamente uno puede con los equipos físicos o puede conectarse a esos equipos virtuales y uno va eligiendo cuál de acuerdo con la velocidad que le da el procesamiento de toda la información. Ni que hablar del mantenimiento del centro de cómputos. El centro de cómputos tiene que estar asegurado respecto de todo lo que es el mantenimiento de temperatura, donde puede haber 2 o 3 equipos redundantes ante la falla de uno o de otro, el suministro eléctrico, que no solamente tener las UPS necesarias, sino generadores que tienen que entrar en funcionamiento en forma automática ante el menor corte, el control de esos centros de cómputos a través de videos, a través de los controles automáticos, y ya lo tienen instalados en sus propios programas, y obviamente cómo acceder a esos centros de cómputo ante una emergencia, porque también, es decir, prácticamente hoy los centros de cómputo tienen tantas medidas de seguridad como las áreas de tesorería, donde hay que tener, tienen que tener acceso y claves los responsables de la custodia del edificio, los responsables del centro de cómputo y también los responsables de seguridad. Prácticamente hay que pasar 3 barreras o niveles de seguridad para tener acceso a estos centros de cómputo de la misma manera que a cualquier tesorería. También se tuvo que trabajar muchísimo en todo lo que es el almacenamiento de datos en la nube. Si bien las empresas tienen dentro de los centros de cómputo todas sus torres de almacenamiento, también ante esta salida intempestiva y trabajo en remoto, se tuvo que también aprender muchísimo a manejar todo lo que es el archivo con toda la seguridad lógica dentro de la nube. Todo esto debió ser acompañado con una capacitación muy intensiva de todo el área de sistemas a cada uno de los componentes de la empresa, y donde no ha sido sencillo porque tienen que tener en cuenta que los problemas de conectividad son grandes dependiendo de la zona en donde vive cada uno de los funcionarios o cada uno de los empleados, y donde algunos a lo mejor hasta han tenido que comunicarse a través de celulares debido a ciertas limitaciones dentro de lo que son las PC. Por lo cual esto ha sido un área clave que se lo han tenido que cuidar muchísimo y se ha buscado la permanente capacitación y comunicación con las diferentes áreas de la organización. Dentro de todos esos procesos ha sido una tarea muy ardua todo lo que correspondía al desarrollo de nuevos procesos. Todavía si las empresas quizás más tecnológicas tenían procesos mantenidos con la utilización del papel, por lo cual han tenido que terminar procesos de digitalización durante la cuarentena. Ni que hablar aquellas empresas que todavía no habían entrado a una etapa intensiva de digitalización, donde se tuvo que hacer todos esos cambios durante la cuarentena, muy especialmente los 2 primeros meses, por lo cual ahí han intervenido los sectores de organización y métodos, sistemas, obviamente, auditoría interna por todo lo que son los controles que deben tener esos procedimientos, esos procesos, esos sistemas,
Y lo importante también es que lo han volcado en las normas tradicionales que conocemos en papel o digitalizadas en el intranet de la empresa, o lo que hoy es mucho más común, mucho más dinámico, los tutorials, donde están grabados los videos que hasta pueden llegar hasta el YouTube o pueden estar dentro de la intranet para que los diferentes miembros de la organización puedan muy rápidamente tomar conocimiento de cuáles han sido todos esos cambios y cómo se tienen que mover. De nuevo, acá la comunicación y capacitación dentro de todos esos cambios ha sido fundamental y donde obviamente muchísimo toda clase de software, no solamente los software como el que estamos utilizando ahora para poder compartir con ustedes esta charla, sino también hay software especializado para todo lo que son desarrollos y planes de desarrollo de procesos, como por ejemplo Asana, donde perfectamente todos los responsables de esos planes de acción para cambios de procesos van tomando conocimiento de las diferentes reuniones y los diferentes avances dentro de ese proceso. ¿Qué más han hecho las empresas? Bueno, fundamentalmente, es decir, resuelto todo el tema de la emergencia, los comités, la utilización del remoto, los equipos bien funcionando y la adaptación, bueno, a analizar cuál es el impacto de la crisis. Hay que tener en cuenta que el impacto mayoritariamente ha sido negativo. Tengamos en cuenta que más o menos el 10% del PBI de los países ha disminuido o disminuirá en este año, y esto ha afectado a las empresas. Pero también en algunas empresas de logística, algunas empresas muy tecnológicas, algunas empresas no tan grandes, pero con la venta de productos, artículos del hogar o la bicicleta, diríamos, han tenido un furor muy grande, con lo cual en algunos casos han tenido un incremento de las operaciones muy grandes, con lo cual nos ha preocupado tanto las caídas en la actividad como los incrementos en la actividad. Con lo cual, lo primero que se ha trabajado son las estimaciones de ingresos y los costos relacionados, es decir, con qué fondos se van a manejar las empresas, y se ha trabajado muchísimo con todo lo que son las contingencias en la cadena de suministros, los riesgos ante la incapacidad de no poder retomar la producción. Básicamente hemos trabajado con una herramienta administrativa que es todo lo que es los flujos de fondos, donde era fundamental saber que podamos cubrir absolutamente todas las necesidades de la empresa para seguir prestando servicios o produciendo. Ante la imposibilidad también tener alternativas y capacidad de endeudarse para asegurar ese cash flow, o finalmente, bueno, ver qué efectos económicos y financieros tienen dentro de los estados contables, y también todo lo que es el manejo de inversiones. En todo esto también ha tenido mucha importancia recordar todo lo que son las firmas digitales, electrónica y hológrafa. Tengamos en cuenta las leyes que lo reglamentan, donde se solicita la firma hológrafa para respetar y que sea prueba en un juicio un documento. La firma hológrafa es la cripta normal. Lo único que lo puede reemplazar por el mismo valor legal es la firma digital, donde la firma digital hay que cumplir con las leyes y donde básicamente hay que llevar un proceso de certificación del que tiene la firma digital, que va a firmar, es decir, va con la utilización de un token, una clave y un programa, y para que sea aceptado con firma digital tiene que cumplir 3 requisitos que están en la ley. Uno de ellos, el más importante, que a su vez la firma digital de ese funcionario tiene que ser certificada por un certificador digital que forma parte de todo el proceso. Recursos humanos ha tenido un papel fundamental en todo esto, donde ha tenido que no solamente ayudar mucho en la comunicación, sino también asegurar el mantenimiento
del bienestar físico y mental de los equipos de trabajo. Se ha tenido que adaptar a todo lo que es la nueva reglamentación del teletrabajo, ley recientemente emitida, y también ha tenido que manejar donde era posible los ATP, es decir, las asistencias que ha dado el Estado para aquellas empresas donde básicamente sus producciones y sus ingresos han caído. Los profesionales que me acompañan van a hacer poco de los procedimientos. Voy a mencionar solamente muy pocas cosas. Los procedimientos de auditoría son los que tenemos vigentes. La RT37 en Argentina o las normas internacionales de auditoría. Hay que tener en cuenta no solamente los efectos negativos, sino también los efectos positivos que han tenido algunas organizaciones del COVID. Hay empresas que han podido incrementar sus actividades de una manera muy importante. Hay que hacer foco en el negocio, siempre el negocio o actividad principal. ¿Cómo hacemos foco en esta situación? Teniendo en cuenta todo lo que hicieron las empresas que hemos mencionado antes. Los riesgos de auditoría van a ser netamente riesgos inherentes, riesgos asociados a la pandemia, que nos va a condicionar los procedimientos, que nos va a llevar a pruebas sustantivas con mayor alcance y seguramente pruebas de cumplimiento de controles si los controles son adecuados. Para eso va a haber que analizar muy especialmente todos los cambios que han llevado a cabo en sus procedimientos las empresas. Va a ser fundamental tener reuniones con la dirección del ente a los efectos de conocer todos esos cambios, cómo han administrado los mismos y cómo han formado esos comités de emergencia. Dentro de todas las herramientas administrativas van a tener muchísima importancia todo lo que es el flujo de fondos a los efectos de asegurar los ingresos suficientes para el mantenimiento del adecuado funcionamiento de la empresa. Cambios de procedimientos, dijimos que vamos a hacer foco. Todo lo que es sistemas y centro de cómputo lo vamos a tener que verificar. El cumplimiento de las leyes que hacen referencia a protocolos también. Las pruebas sustantivas tengan en cuenta que la van a tener que hacer en remoto. El auditor también tiene que saber trabajar en remoto. El recupero de, es decir, que la norma de no superar el valor recuperable va a ser fundamental para los principales rubros del activo y obviamente asegurar que no tengamos, que la empresa no tenga ninguna dificultad en los procesos de producción o prestación de servicios. Dejo a mis pares para que hagan foco en estos procedimientos. Gracias. Gracias, Fernando, por el pase. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las autoridades de las facultades de Ciencias Económicas por invitarnos a este evento de la ECOM 2020. Y bueno, vamos a hablar ahora puntualmente de dos procesos típicos en el proceso de auditoría que tienen que ver con la circularización, el envío de circulares a clientes, proveedores, bancos, asesores legales, y en segundo lugar todo el procedimiento de inspección ocular, procedimiento de toma de arqueos, toma de inventarios de bienes de cambio, bienes de uso, como dos procedimientos importantes en este proceso de auditoría. Vamos a arrancar por el proceso de circular. ¿Qué nos pasa en esta etapa cuando encaramos un procedimiento de circularización en una etapa de pandemia como la que estamos viviendo, con cierres que se han producido durante toda esta etapa del aislamiento y en la cual, anteriores al aislamiento y posteriores, pero que nos ha tenido que obligar a trabajar dentro de lo que fue lo que llamamos el aislamiento social preventivo, donde en una primera etapa tenemos que recordar del aislamiento que la restricción era muy fuerte, a tal punto que el trabajo estaba instalado plenamente de manera virtual, de manera home office, como decimos siempre, el trabajo de teletrabajo, ¿no? Donde todo el desarrollo de las auditorías, tanto en curso que se venían dando y que fueron, digamos, sorprendidas por el decreto que inició el aislamiento, como todas aquellas auditorías que se fueron encarando de manera posterior, bueno, nos ha obligado a encarar este procedimiento de una manera distinta. Yo siempre digo, efectuar hoy procedimientos de auditoría o llevar a cabo auditorías de compañías que atendemos, nunca se pone en duda la calidad del trabajo. O sea, el proceso de auditoría debe continuar y debe ser con el mismo estándar de calidad con el que venimos trabajando. Lo que ha cambiado ha sido la forma, ha cambiado la oportunidad. Entonces nos obliga a rediseñar un procedimiento, tanto el de circularización como el de toma de inventarios, nos ha obligado a rediseñar la forma en que llevamos a cabo este procedimiento.
Entonces, para arrancar con el de circularización, lo importante es, bueno, mandamos circulares básicamente a un universo de clientes, de proveedores, asesores legales, a los bancos, que son los rubros donde habitualmente trabajamos con este proceso de pedir confirmaciones de saldo, confirmación de información. ¿Qué nos permite este procedimiento? Tener una satisfacción sobre el objetivo que queremos preguntar, saldo bancario. Si es una institución bancaria, le pedimos la información sobre las cuentas bancarias, préstamos, avales, no sé, la información que nos tiene que dar respecto a la relación que tiene nuestro cliente con la institución. En el caso de clientes o proveedores, pedimos la confirmación y la composición del saldo a cobrar o pagar. Y en el caso de los asesores legales, pedimos el estado de la situación de las contingencias que cada uno de los abogados y de los asesores legales que la compañía nos informa, bueno, le pedimos que cuenten el estado de todas las causas que ellos llevan. Entonces, cuando uno encara un procedimiento de manera no presencial, bueno, básicamente lo que hay que hacer es tomar el universo de lo que vamos a circularizar, en el caso de los clientes, proveedores, el universo, elegir la muestra. Y obviamente la primera recomendación que hacemos acá es, en una etapa en una situación de aislamiento, de pandemia como nos pasó, entendemos que las compañías se están reacomodando para llevar a cabo sus tareas habituales. ¿Esto qué quiere decir? Que no están contando con la dotación plena, están trabajando muchos en dotaciones de cuadrilla o por tiempos, o no todas las personas están afectadas porque hay personas digamos que tienen determinadas tareas o responsabilidades o están en alguna situación puntual respecto a la edad que tienen, o si son personas de riesgo y demás, y muchas no han podido trabajar de manera habitual como lo hacemos en un proceso de presencialidad. Entonces, por ahí a veces los recursos han estado un poco resentidos en las áreas en las que habitualmente trabajamos, y a veces estos procedimientos hacen que, bueno, no todas las personas estén para mandarnos la información en la manera y tiempo en que lo pedimos, en poder contar con esa respuesta inmediata que nos permitía a nosotros, bueno, armar todo el procedimiento de circulares. Pero lo importante acá, para ya precisar un poquito más y entrar en el tema, es algo importante es, seguramente sentiríamos afectados la muestra que habitualmente mandábamos como muestra de los ítems que elegíamos para armar la muestra de que íbamos a circularizar. Por eso la recomendación en la etapa de pandemia es, en principio, ampliar esa cantidad de muestras, trabajar con una muestra un poco más amplia, con mayor cantidad de casos, a lo que habitualmente podríamos trabajar en una etapa de presencialidad. Y en ese proceso, básicamente, lo que vamos a tener que tener en cuenta es contar con mucha documentación que el cliente va a tener que aportarnos. Por ejemplo, si queremos saber los saldos del universo de clientes para elegir una muestra, bueno, vamos a tener que tener la composición, los clientes, digamos, de la cartera de clientes, los saldos a la fecha determinada, la composición de los saldos de esas cuentas. Es decir, un montón de información que antes la solicitábamos trabajando en el cliente, hoy que vamos a tener que acceder de manera remota, el cliente, preparar nuestro cliente, ¿no? Preparar una información, enviarla para nosotros poder definir cuál va a ser la muestra, qué clientes vamos a tener que incluir, clientes, proveedores, a quien decidamos circularizar, contar con información para definir con qué categoría o con qué parámetros defino la muestra y en base a eso emitir el proceso de circulares. ¿Qué nos va a pasar con esto? Seguramente, habitualmente, no siempre tenemos el nivel de respuesta o la satisfacción legal de que todas las cartas que mandamos tengamos una respuesta de circular. Seguramente vamos a tener un nivel de respuesta que va a ser mucho menor, sensiblemente por la situación en que las compañías están, porque hay muchas personas que no están trabajando en esos clientes y proveedores de nuestro cliente al cual estamos auditando, y en consecuencia no vamos a tener ese timing de respuesta inmediata que teníamos en un modelo presencial. Entonces seguramente vamos a tener una reducción en las respuestas que tengamos y tengamos que definir procedimientos alternativos, ¿sí? Para chequear esas respuestas que no tuvimos o que quizás tuvimos con algún nivel de diferencia que nos obliga a hacer algún procedimiento alternativo. Típico ejemplo es si circularizamos proveedores y no nos responden, uno ve procedimientos de pagos posteriores para verificar que los pagos posteriores al cierre estén atados a lo que el cliente en la confirmación del saldo de la cuenta corriente está diciendo que se le debe ese proveedor a fecha de cierre. O lo mismo con las cuentas a cobrar a clientes o el estado de las contingencias. O sea, con los abogados, es decir, o con los bancos, los saldos con los bancos también. Uno claramente trata de aplicar algún procedimiento alternativo para validar ese saldo del cual no tuvimos respuesta. ¿Qué nos va a pasar con esto? Vamos a tener que contar con mayor documentación, que antes era ir, solicitar el detalle de los pagos, teníamos la cuenta corriente, bueno, ahora que va a haber que hacernos de esos pagos, hacernos de la documentación de manera digital,
para poder nosotros procesar y rearmar ese procedimiento que antes lo hacíamos presencialmente en un cliente, hoy trabajarlo de manera remota, contando con esa documentación en nuestras computadoras, en nuestros ordenadores, para poder trabajar desde nuestras casas, o en mi caso, cuando se empezó a liberar un poco más, en el caso, por ejemplo, de la CABA, a partir de julio, final de julio, bueno, ya poder ir a trabajar en algunos casos a los estudios con el permiso de circulación que se entregó para las profesiones liberales. Pero, digamos, básicamente esa información la vamos a tener que trabajar, digamos, en nuestra computadora, en nuestro ordenador, y solicitar toda esa información de manera digital. Entonces, el primer problema es, o digamos, primera recomendación, trabajar con muestras más amplias y entender que el nivel de respuestas se puede reducir significativamente, y tenemos que hacer mucho énfasis en aplicar procedimientos alternativos, y eso va a obligar a que esos alternativos nos hagan previamente pedir mucha documentación que vamos a acceder de manera digital, que nos van a tener que preparar nuestras compañías para enviárnoslas, o a veces es muy común también que nos entreguen algún usuario de lectura en el sistema cual las compañías tienen, y uno puede acceder en remoto a ese usuario, y bueno, uno bajar la información con los permisos que ese usuario que nos dieron nos permite hacer. Pero bueno, digamos, cambian de alguna manera. Esto también anterior a la pandemia también trabajamos de esta manera. Quizás lo que hacíamos era trabajar físicamente en el estudio o en el cliente. Digamos, básicamente la recomendación acá sería ampliar el nivel de la muestra, entender que va a haber una reducción en las respuestas y que va a haber un mayor énfasis en los procedimientos alternativos, y que va a haber que tener acceso a esa documentación digital, en la nube, en el usuario, donde fuere, para poder aplicar efectivamente esa alternativa. El otro tema importante acá es, en el caso de la recepción de las respuestas, para lo que tengamos, bueno, validar el origen, la fuente, digamos, el origen de la fuente, no la evidencia. Nosotros siempre hacemos procedimientos y lo que logramos, lo que buscamos siempre con el desarrollo de un procedimiento es lograr un confort de auditoría. Uno quiere lograr con ese procedimiento tener una respuesta que le dé una satisfacción tal de auditoría que nos permita estar tranquilos frente a la afirmación que queremos probar o queremos validar. Bueno, una de las cuestiones básicas que se nos va a plantear es que la evidencia de auditoría de esas respuestas que obtenemos va a haber que chequear el que remite, el que manda la respuesta, validar si la documentación o la respuesta que nos adjunta en un mail, no sé, en el acceso a algún drive donde nos disponen las respuestas o nos mandan por mail, o donde nosotros podamos hacernos esa respuesta, validar que la fuente sea correcta, que el que lo manda sea la persona idónea a cargo de esa área, que tiene la facultad para poder responder, digamos, el tema en el cual yo le pido que me confirme en la circular que le envié. Es decir, tratar de probar la evidencia como fuente, la fuente como evidencia, perdón, y quedarnos tranquilos que ese procedimiento está validado de manera de una llamada telefónica, de una verificación, de una reconfirmación. O sea, y esto las normas internacionales de auditoría lo prevén también, de que uno tiene que reconfirmar la evidencia utilizada, la fuente de evidencia, en estos procesos, que es muy común que las circulares vengan por mail o de manera no física, no carta o correo como era antiguamente, que muchos se siguen utilizando. De hecho, uno puede solicitar que la confirmación de esto venga de manera papel, digamos, y confirmarlo de una manera posterior, pero nos vamos a encontrar de que el procedimiento habitual es este, ¿no? Utilizar herramientas digitales para validar esto y quedarnos tranquilos que la evidencia está salvada. Puede ser que nos encontremos con cosas, con ítems en el universo, en la muestra, que no podamos probar y va a ser común, y ya nos ha pasado de tener que incluir nuevas adicionales a esa muestra, y por ahí algunos que no hemos podido tener respuesta, no hemos tenido movimiento, o hemos circularizado a alguien que no tenía saldo porque en la muestra quedó que no tenía saldo, pero yo quería verificar con ese cliente o ese proveedor que efectivamente no hubiera saldo, porque en mi parametrización fue incluido, y nos encontramos que claramente no responde, y bueno, y no tenemos algún procedimiento alternativo para validar más que probar que no tenga el saldo. El cliente me lo puede probar, y a veces tenemos que esos clientes que aleatoriamente cayeron en la muestra, bueno, quizás incluirnos en una próxima revisión, en un próximo periodo, a los efectos de no dejar ese tema, digamos, ahí sin respuesta, sino hacerle algún seguimiento para esos casos que hemos tenido dificultad. Eso como cuestión importante. Me parece que el tema, digamos, crítico está en esto, ¿no? En validar la evidencia de la fuente y entender que vamos a tener una reducción en las respuestas seguramente, y que vamos a tener que hacer un gran énfasis en la aplicación de procedimientos alternativos.
Luego, esto como circular es un gran resumen de lo importante de este tema. Luego, respecto al tema inspecciones oculares, tomas de inventario, ¿no? Visualización de que es la inspección ocular como tal, ¿no? Los casos más comunes son los arqueos de fondos, en el caso de las disponibilidades, ¿no? El típico arqueo, toma arqueos, tomas de inventario, para bienes de cambio, para bienes de uso. Acá lo novedoso de esto es, en un sistema normal o de normalidad presencial, bueno, uno tomaba los inventarios de manera física, ¿no? Se acercaba, poníamos una fecha, armamos un equipo de trabajo, nos ocupábamos que los equipos tengan cierta independencia en la composición, alguien externo, un auditor, ajeno al proceso, quiero decir, ¿no? Y alguien propio de, digamos, que está a cargo del control físico, alguien que podría hacer el depósito, participaba gente de contaduría, podía participar gente de auditoría interna, de control y gestión, armar estos equipos con composiciones independientes. Uno tomaba el control de este procedimiento, ¿no? Emitíamos las correspondientes tarjetas, ¿no? Hacíamos el procedimiento con las alternativas que preveamos, o sea, del piso al listado al piso, digamos, independientemente de cuál fuera la metodología, pero era presencial, era un procedimiento típicamente presencial. ¿Qué nos encontramos ahora? Que acá la tecnología nos permite y nos da una gran ayuda para tratar de salvar este procedimiento, poder seguir haciéndolo en las fechas previstas, pero trasladar nuestra presencialidad física a través de la lente de una herramienta digital. Digo, a través de un dron, a través de una videollamada. Me ha pasado tomar arqueos con videollamada a diferentes personas y estar presenciando un arqueo físico de un grupo de personas que hacen el arqueo y en remoto trabajando las personas, el auditor interno, no sé, el síndico, trabajando y participando de ese procedimiento a través de una herramienta digital que puede ser una llamada telefónica, una videollamada, o en algunos casos más avanzados, como también ha pasado, de presenciar videos en una sala de comando con expertos en tecnología, los idóneos en esto, y reactivar estos drones que van, básicamente, digamos, compañías grandes, ¿no? de gran volumen, donde por ahí tienen los recursos para invertir digamos, en esta tecnología y poder participar en estos procedimientos que nos permitían, bueno, cumplir y poder validar este principio de existencia, ¿no? La veracidad de estos ítems y cumplimentar el procedimiento de inventario. Ahora, no siempre y no todos los clientes que atendemos a veces tienen ni la tecnología, ni los recursos, ni la estructura. También, a veces es propio de los estudios, también los estudios más chicos, medianos, grandes. Uno va pensando en llevar a cabo el procedimiento independientemente de la estructura del estudio que tiene el cliente y del cliente en sí. Pero la tecnología es algo importante que nos permitió poder avanzar en este procedimiento respecto a la visualización en sí. También es muy común, también se han planteado situaciones que nos ha permitido mucho trabajar en esto, es estos inventarios que quieren quieren validar determinada composición a una fecha de corte, pero que no hemos podido tomar en esa fecha de corte. Es decir, si uno toma los inventarios en una presencialidad normal, un balance de diciembre 19, o no sé, junio 2020, bueno, lo ideal sería tomar el inventario a la fecha del corte del cual estoy emitiendo la información puntual contable, estado contable al que se refiere. Bueno, muchos de lo que ha pasado es no se han podido tomar los inventarios en esas fechas, en las fechas de inventario previstas de corte, y se han tomado inventarios de manera anterior, pocos casos, pero sí lo he visto en casos que he presenciado de manera posterior, ¿no? Y tratar de hacer el rollback de llevar el inventario a la fecha original, es decir, no va a poder tomar el inventario el 30 de junio y haberlo tomado, no sé, el 1 de agosto o 30 de, no sé, 20 de julio. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Lo tomé 20 días después? Sí, trato de tomar la posición física de los activos a esa fecha, inventariando, arqueos, inventario. Básicamente lo he visto más por la experiencia en inventarios, donde uno toma el inventario, toma las transacciones del periodo que hubo entre la fecha de corte y la toma del inventario, y esas operaciones, por algún procedimiento simple sustantivo o alguna prueba de cumplimiento, en el caso que sean grandes cantidades y tengamos confianza en controles, bueno, tratar de hacer alguna prueba para validar esas altas y bajas, para anular las altas y anular las altas y las bajas de ese periodo posterior, para reconstruir el saldo y llevarlo a la fecha original del corte. Entonces, este procedimiento de rollback se hace, pero independientemente, por más que lo haya tomado el 30 de junio o el 20 de julio, también vamos a usar la tecnología, también vamos a usar todas las herramientas que podamos para trasladar nuestra presencialidad, en el caso que no podamos estar físicamente,
Hoy con el sistema mucho más liberado, no estamos hablando de las primeras semanas de aislamiento, hoy ya hay una circulación mucho más amplia y podemos por ahí participar de algunos procedimientos y estar trabajando de otra manera, pero digamos, básicamente en la etapa previa, esto era muy restringido y nos encontramos con cierres que teníamos previsto tomas de inventario, tomas de archivo y teníamos que dar respuesta a eso. Así que el tema de la tecnología es algo importante, el procedimiento del ROBAC también, y también mucho criterio en todo esto, ¿no? O sea, independientemente en cualquiera de los dos casos de los procedimientos, entender que aplicar este tipo diseñar este tipo de procedimientos en un programa de auditoría, el objetivo es qué quiero validar, ¿no? ¿Qué afirmación quiero probar? En base a la evaluación de riesgos y controles del ente, bueno, ¿cómo quiero mitigar ese riesgo de control y qué procedimiento diseño mejor para poder probar la afirmación o validar la afirmación que quiero probar? Lo importante es no perder que el objetivo final es ese. Independientemente que la fecha del procedimiento y la forma haya cambiado, no tenemos que olvidarnos que la calidad y la seguridad y el confort que ese procedimiento tiene que darnos, tiene que ser el mismo que si hubiera sido una auditoría de manera presencial. La presencialidad o el trabajo remoto no cambia nunca el estándar de calidad de nuestro trabajo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Nosotros hemos sido parte de este proceso en cuanto a tratar de asistir y asesorar a nuestros clientes que necesitan de los balances aprobados por sus correspondientes órganos directivos y con el informe de auditoría para quizás con esos estados contables poder acceder a muchos de los beneficios que las normativas del Estado nacional o provincial o de la ciudad permitía acceder a beneficios, préstamos. En fin, nosotros hemos formado parte de este proceso, hemos sido de alguna manera una herramienta importante para poder permitir que nuestros clientes emitan los estados contables y no tenemos que perder de vista siempre esto, ¿no? O sea, ha cambiado la forma, ha cambiado la oportunidad, siempre digo esto y no me voy a cansar, pero siempre la calidad de los procedimientos, el trabajo nuestro como profesionales, como auditores, no debe cambiar, debe estar intacto. Así que bueno, esto era un poquito compartir con ustedes en este pequeño video y estas presentaciones. Y ahora le doy el pase a Walter Fernández que va a seguir con la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, por el panel anterior. Mi nombre es Walter Fernández. Voy a estar hablando un poco sobre cuestiones referentes a la etapa de conclusión, más que nada sobre hechos posteriores y el principio de empresa en funcionamiento bajo las assumptions de esta nueva normalidad. La idea acá es plantear un poquito como hecho disparador lo que es la etapa de conclusión y aquellas cuestiones que debiéramos de hacer foco para posteriormente ir de lleno a estas dos cuestiones que mencioné anteriormente. En lo que respecta a la etapa de conclusión, acá como issues importantes, vamos a tener la cuestión referente a la obtención de la carta de gerencia. Hito importantísimo para poder emitir nuestra opinión en el informe del auditor independiente. Con lo cual acá, esta práctica que creemos muy importante es la de solicitar en forma anticipada el documento con una firma digital o el documento en PDF desde los mails de los funcionarios pertinentes que deberían realizar la firma de la misma y claramente habiendo un compromiso de que a posterioridad la misma va a ser ratificada y firmada y entregada en físico. Eso es muy importante. Por otro lado, procedimiento crucial e importantísimo en la etapa de conclusión va a estar dado por el análisis de hechos posteriores, es decir, todos aquellos hechos que se produzcan con un hecho posterior al cierre del ejercicio a fin de ver cómo afectan al ejercicio bajo auditoría y ver si requerirá algún tipo de ajuste, es decir, si estamos hablando de un hecho tipo 1, o si va a requerir alguna mención y alguna revelación en los estados financieros. A su vez, otro hecho importante que tenemos que ver acá, y dado el contexto de COVID-19 y cómo nos ha afectado ya tanto en las operaciones, en los procesos, en las continuidades de los negocios, es plantearnos firmemente el análisis de si la empresa puede continuar en un futuro, es decir, el principio de empresa en marcha o el principio de empresa en funcionamiento, viendo que el mismo puede haberse afectado, tal vez en forma significativa o no significativa, y ver cómo este principio, si se ve afectado, cómo impacta en el informe del auditor independiente.
Bien, siguiendo un poquito a la siguiente slide, acá lo que vamos a tener es de hechos posteriores. Como mencionamos, nosotros hablábamos de hechos posteriores, que vamos a tener hechos posteriores confirmatorios o de tipo 1, o hechos posteriores nuevos, es decir, estos hechos de tipo 2. Acá lo importante es poder identificar estos hechos y ver si, en el caso de que sean un tipo 1, van a requerir ajuste en los estados contables, y si fuera un hecho nuevo, pero la significatividad del mismo fuera de tal magnitud y sustancial, va a requerir una revelación en las notas de los estados financieros. Procedimiento muy importante, procedimiento que siempre debemos realizar el de hechos posteriores, y procedimiento en el cual vamos a tener que poner un sustancial foco en este contexto, ya que, como mencionamos antes y han mencionado también los otros expositores, la realidad cambió 180 grados, estamos trabajando bajo esta nueva normalidad y tenemos que ver si hay hechos nuevos que ameriten ser mencionados o si estamos encontrando hechos que requieran ajustes en los estados contables. Continuando, vamos a hablar un poco de este supuesto de empresa en marcha. Y antes de ir puntualmente a las cuestiones referentes a cómo el principio de empresa en marcha va a haber afectado a la entidad y cómo eso va a repercutir en los estados financieros, creo que es importante hacer un pequeño recorrido de camino y entender la importancia de este supuesto. Nosotros vamos a decir, cuando hablamos del supuesto de empresa en marcha, se ve afectado o no, lo que estamos diciendo es esa capacidad que tiene la entidad que estamos auditando para poder operar o para poder continuar funcionando en un futuro. En principio uno lo consideraba como, bueno, es un análisis exhaustivo y crítico, pero siempre pensando, bueno, es algo que se espera que una empresa continúe en el futuro. Pero ahora bien, vino esta pandemia con todas las cuestiones que nos hicieron cambiar el desarrollo de nuestra vida, ya sea personal, laboral. Las organizaciones no estuvieron exentas, claramente. Y acompañado de esta pandemia vino toda una batería de leyes y regulaciones implementadas por los gobiernos en sus diferentes estratos, los cuales llevaron a cambiar de diferentes situaciones, llevaron a suspender por determinado tiempo algunas actividades o no, y es aquí donde cobra vital importancia este supuesto de empresa en marcha, este supuesto de empresa en funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay empresas que claramente se han visto sustancialmente afectadas, es decir, los efectos negativos han sido muy significativos, y hay que ver si en un futuro previsible pueden continuar operando. Esta labor es súper importante del auditor, y dado este contexto, es muy importante todas esas indagaciones que podamos realizar a la gerencia, a fin de entender si pudieron determinar los efectos negativos que tuvieran, en el caso de existir, y posteriormente cuáles son aquellos mitigantes, aquellos planes de acción que tienen claramente identificados. A su vez, más allá de los análisis que solemos hacer de indicadores, ya sean de capitales de trabajo, revisión de estimaciones de flujos futuros de fondos y esas cuestiones, es importante estar codo a codo con el management, con la gerencia, para entender cómo van a paliar o cómo esperan paliar o qué proyecciones tienen de acá a futuro. Ese va a ser nuestro driver principal para poder encarar el desarrollo y el entendimiento clave de la pregunta del millón. ¿La empresa va a poder continuar operando, sí o no? Bien, teniendo este supuesto ya definido y entendiendo que el mismo va a tener impacto en los estados financieros, nosotros deberíamos pensar los efectos del informe del auditor. Y a los efectos del informe del auditor, la primera gran pregunta que nos tenemos que realizar es si estos efectos negativos primero son significativos o no. En la medida que no sean significativos, no van a tener ningún impacto en el informe del auditor. Ahora bien, en la medida que sean significativos estos efectos negativos, hay que ver si los mismos generan dudas sobre si la empresa va a poder continuar o no, si la empresa ha dejado de estar en marcha claramente, o existen múltiples y grandes incertidumbres. En el caso de que los efectos sean negativos, y no hay duda sobre la empresa en marcha, es decir, que la empresa va a continuar su desarrollo a lo largo del tiempo,
En la medida que se haya revelado una nota correspondiente, la opinión va a ser favorable y como mucho se expondrá un párrafo de énfasis, tal como lo establece el marco normativo. Asimismo, si no hubiera esa adecuada revelación, ahí claramente requerirá una salvedad por esa falta de exposición. En el caso de que los efectos negativos de esta pandemia sean muy significativos respecto a la duda de empresa en funcionamiento, acá de vuelta esta misma pregunta. ¿La empresa hizo la nota o no? Y seguimos las assumptions del caso anterior. Si las hizo, va a ser vamos a poner va a ser un informe favorable con un párrafo de énfasis. En el caso de que no, va a ser esta salvedad por la falta de exposición. Y acá es si la empresa ha dejado de estar en marcha. Es decir, si estos estados contables se realizaron sobre la hipótesis de que no está en marcha la empresa, va a ser una opinión favorable, claramente con el respectivo párrafo de énfasis. En caso de que no fuera así y no se hubieran hecho todos los ajustes pertinentes en las cuestiones de revaluación y evaluación, vamos a tener una opinión adversa. Y la clásica cuestión referente a la existencia de múltiples incertidumbres que no podamos determinar en forma cierta cuáles van a suceder o cuáles no, pero son múltiples y generalizadas. En este caso vamos a estar hablando de una abstención de opinión. Esto que es tarea común de los auditores al desarrollo de todas las auditorías, porque uno siempre tiene que plantearse esta cuestión de cómo afecta el principio de empresa en funcionamiento, cobra vital importancia hoy. ¿Por qué? Porque hoy es mucho más tangible y la realidad nos muestra que hay muchas empresas tal vez que no pueden continuar o que tienen problemas de este tipo, entonces vamos a tener que hacer el análisis pertinente. Con lo cual, bajo este punto es importante apoyarnos en todos los procedimientos que realizamos habitualmente, aquellos que por cuestiones del contexto actual no podamos realizar de la forma clásica, es importante hacer la gimnasia de ver qué procedimientos alternativos vamos a poder aplicar y de qué forma vamos a poder obtener esta evidencia, que dicho sea de paso, la obtención de esta evidencia no está en juego. Nosotros tenemos que obtener la suficiente evidencia para emitir nuestras conclusiones. Tendremos que ver de qué manera y en qué forma alternativa podemos obtenerlo. Así que con lo cual, con esto tocamos más o menos los puntos correspondientes a esta parte. Agradecerles a todos el estar acá presentes siguiendo esta charla. Y lo vamos a dejar ahora con Facundo Di Natale, que nos va a hablar un poco sobre cómo apoyarnos con el proceso de tecnología para lo que es la revisión de documentación. Así que, Facundo, la audiencia toda tuya y muchas gracias. Muchas gracias por el pase, Walter. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Cátedra de Auditoría por permitirme participar de este panel de expositores. Bueno, a mí me toca hablar un poquito de transformación digital. Como comentaba Juan Carlos en su panel, las grandes empresas multinacionales y los grandes estudios han llegado mejor parados a esta transformación, ya que quizás dentro de su cultura ya de antemano ya estaban comenzando a implementar algunos días de home office o de teletrabajo dentro de sus equipos, mientras que las pymes o los estudios más chicos han tenido que hacer un mayor esfuerzo por adaptarse de forma forzosa por medio de la situación de la pandemia que ya hemos hablado, para poder seguir con su operatorio habitual de manera remota. ¿Qué cosas buenas nos trae la transformación digital? Mayor seguridad y confidencialidad en el caso de que los procesos como firma digital, validación de identidad y firma electrónica estén adecuadamente implementados. Esto se traduce en una mayor confianza y eficiencia de los procesos. La implementación de herramientas digitales también nos permite poder procesar grandes bases de datos, gran volumen de información en un tiempo razonable, lo que hace que la auditoría no se vuelva costosa y que el equipo de auditores pueda hacer un mayor foco en el análisis y en la toma de decisiones. Y finalmente,
Toda esta nueva cultura nos permite una formación y un desarrollo, una nueva oportunidad de capacitarnos en algo nuevo, en algo distinto, no solo a nuestros colaboradores dentro de los equipos de auditoría, sino también a todo el personal del ente. Siendo que vamos a estar trabajando conjuntamente, es muy importante que no solo el equipo de auditores, sino también el personal del ente estén alineados con las herramientas digitales. Sin lugar a dudas, la tecnología, hoy más que nunca, es un aliado para que nosotros podamos seguir desarrollando nuestra actividad con el menor impacto posible. Nos permite contar con una mayor automatización de procesos, siendo que contando con las herramientas adecuadas, podemos listar mayores, bajar sumas y saldos y cruzar y compensar partidas de forma automática o semiautomática. Potencia la colaboración entre pares y la colaboración comercial, siendo que estamos quizás con una comunicación más fluida, apoyándonos en herramientas digitales, como reuniones, como herramienta de reunión, como Zoom, Teams, Skype empresarial, y por qué no también grupos de WhatsApp. Quizás suena un poco de ciencia ficción, pero contando en nuestro equipo con gente especialista en sistemas y en programación, podremos implementar robots digitales e inteligencia artificial, lo que nos permite la descarga de información, la contabilización de documentos, el cruce de información de manera automática o semiautomática, dándonos tiempo a nosotros de revisar las grandes partidas significativas, las partidas no compensadas, las partidas no identificadas, hacer foco únicamente en esa parte del trabajo y poder tomar decisión respecto de ajustes o de ampliar la muestra. Como mencionaba Carlos Rapizarda en su panel, para los inventarios físicos, en caso de tener que suplirlos de forma remota, si la empresa cuenta con los recursos suficientes, podremos implementar el uso de drones o tener acceso a las cámaras de seguridad del almacén o el depósito, y de forma remota, mediante herramientas que nos permitan el streaming en vivo, ir controlando el inventario sin la necesidad de estar físicamente en el establecimiento del ente. Y a modo de cierre, el uso también de herramientas de data analytics como Business Intelligence, Power BI y Excel, que con tablas dinámicas u otras alternativas nos permiten automatizar y hacer nuestros procesos más eficientes y confiables con un costo y un tiempo razonable. La utilización de herramientas tecnológicas nos da y nos brinda grandes oportunidades y fortalezas, pero también es importante tener en cuenta dentro de la planificación y la ejecución qué riesgos asociados podemos tener trabajando de forma remota. El primero, por ejemplo, son los problemas de conexión. Es importante que contemos con alternativas. ¿Qué sucede si se nos cae el Wi-Fi de la computadora o no tenemos acceso al VPN? Es bueno tener de antemano pensado alternativas de conexión, como por ejemplo usar los datos móviles del celular. Todo esto es importante tenerlo planificado de antemano para evitar retrasos en la entrega de información. Un punto importante a la hora de compartir archivos es el tiempo que tarda un papel de trabajo en subir a una herramienta de almacenamiento en nube o en línea. Quizás estando acostumbrados a trabajar en las oficinas del cliente, es muy sencillo, nos pasan información en un pendrive, y al momento tenemos la información.
Acá quizás un archivo muy pesado nos puede demorar entre 40 y 50 minutos en la descarga. Es importante tenerlo dentro de la planificación para no contar con atrasos en los vencimientos. Y finalmente es importante asegurarnos, como dije anteriormente, que el personal esté capacitado para poder trabajar con nuestras nuevas herramientas y evitar dilaciones. En el caso de tener que participar de una toma de inventarios de forma física, considerando que hoy por hoy se han flexibilizado un poco más las medidas de aislamiento, es importante siempre contar con el uso de tapaboca, gafas, guantes, máscara y mameluco en el caso de tener que entrar a un establecimiento del cliente, a un depósito, un almacén. Los ambientes siempre ventilados y, por supuesto, el correcto lavado de manos y uso de alcohol en gel. Bueno, finalmente, en el caso de que tengamos que optar por hacer una toma de inventarios o revisión de documentación en forma remota o semi-remota, ya hemos hablado de todas estas herramientas tecnológicas que nos permiten la colaboración con colegas y potenciar el vínculo comercial con el cliente. Parece que no, pero pese a la distancia y pese al aislamiento, estamos bastante conectados y, ¿por qué no, más cerca que nunca? Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias a Juan Carlos Gordix, a Carlos Rapizarda y a Walter Fernández por permitirme participar de este panel. Y una mención especial y un gran agradecimiento a todo el equipo docente del curso de auditoría que ha formado parte del audiovisual presentado. Los vuelvo a nombrar: Daniel Arianello, Paola Masuccelli, Belén Céspedes, Darío Ortelli y Julieta Delgado, quien sin su colaboración y motivación de jóvenes profesionales hubiera sido imposible presentar este trabajo. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Gracias.